Estamos de regreso y nuestro segmento La Entrevista llega a ustedes gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como bien hablamos, antes de irnos a comerciales, nos acompaña el ingeniero Antonio Santos Rodríguez, ingeniero civil, especialista en ingeniería sísmica, diplomado en tecnología de concreto y diseño de pavimentos rígidos en México. Ha hecho innumerables cursos de estructuras de concreto y de estructuras reforzadas. Ha escrito artículos y ha sido conferencista en distintas charlas y medios donde ha compartido su vasta experiencia en diseños y construcciones para empresas nacionales e internacionales. Gracias por estar aquí con nosotros, ingeniero. Gracias, buenas noches Patricia, buenas noches Robinson, buenas noches Tomás. Bueno, usted sabe que el tema de la semana, del momento, y que pasarán años, nos ocupa el siniestro ocurrido la semana pasada en el Jet Set de Santo Domingo. Se especuló mucho de temas estructurales, de fallo en la estructura, del peso del techo, de cómo se desplomó, porque históricamente y mundialmente una tragedia como esta suele hacerse por incendios, con bengalas, con fuegos artificiales, con equipos. Sin embargo, en esta ocasión vimos desplomarse un techo completo, no por mitad, fue un desastre. Usted como especialista, y voy a empezar a hacer la primera pregunta, de las fotos que usted ha visto, ¿usted reconoce alguna posible irregularidad? Bien, con respecto a esta terrible tragedia que ha afectado al país, comenzando con el presidente de la República, que se presentó de inmediato al sitio, puedo decir que nos deja a nosotros una reflexión y más bien una experiencia que debemos de aplicarla en la revisión de edificios existentes y aprovechar para, si da tiempo, que las escorias y los fragmentos de concreto que fruto de desplome de la losa, que no sean tiradas en un basurero y que sirvan para hacer evaluaciones técnico-científicas de esas escorias, de esos fragmentos, que pueden dar luz a ver qué situación, qué pasó, qué ocurrió, por qué colapsó la losa. ¿Y qué tipo de estudios se le pueden hacer a esos fragmentos y qué puede arrojar? Mira, hay estudios muy importantes. Yo me entrené en Illinois, Chicago, en evaluaciones de estructuras existentes. Y una parte que nosotros aplicamos en Illinois fue la evaluación a través de tomografía. Cuando me toca, siempre lo menciono, por el hecho de que la tomografía, igual que un cuerpo humano, te vas a checar un órgano y tú puedes seccionar el órgano, digamos el pulmón, como el médico que ve varias secciones del pulmón, así mismo pueden ser evaluadas las estructuras existentes. ¿Y contamos con esos equipos en la República Dominicana? Actualmente no. Yo traje para dos importantes proyectos de República Dominicana, traje uno de unas relaciones que tengo en Illinois, Chicago. Lo traje recientemente. Antonio, pero lo traje y tuve que regresarlo. O sea, fue en calidad de préstamos. Alquilado, rentado. Antonio, la verdad que quiero agradecerte que tú te hayas solidarizado, no con nosotros, sino con todo ese público televidente y con toda una población que quiere escuchar a un experto en la materia. Y cuando vimos tu currículum, nos dimos cuenta que tú eras la persona que había que traer a este programa. Yo había hablado anteriormente en el tema de la semana de este caso. Tú, con tu experiencia, con tu know-how, con tus conocimientos en materia estructuralista, de concreto. Mi pregunta es, ¿cómo fue posible que ese techo se cayera completamente hacia abajo? O sea, porque yo he visto derrumbe y uno siempre ve que se cae en pedazos, que se queda guindando otro con las varillas, pero fue como un corte con una sierra que lo desplomaron entero. O sea, ¿cuál es tu percepción o tu opinión al respecto? Aunque sabemos que tú no estabas ahí. Mira, habría que evaluar e irse un poco a la historia, hacer esos dos escenarios. De la historia se dice, no lo recuerdo, que en un momento determinado se produjo un fuego. Eso fue en el 2023. Entonces, si es cierto que se produjo un fuego, va a depender los daños fruto del fuego hacia el concreto, van a depender de varios factores.
Primero, la temperatura a que estuvo sometido el concreto. Si tú tienes baja temperatura, que tú puedas, por ejemplo, que el evento, el fuego no fue muy prolongado y las temperaturas fueron bajas, pues los daños obviamente son menores. En la medida que aumenta la temperatura, obviamente el acero se te dilata. Y la otra cosa es que se te vuelve más frágil, porque te cambia la ductilidad. La ductilidad es como nosotros cuando éramos niños jugábamos con un alambre y lo movíamos, ¿no? Entonces la capacidad de carga que tú, exacto. Sí, entonces la cantidad de tú aplicarle movimiento, fuerza y la capacidad que tenga de deformarse. Entonces eso trajo como consecuencia que la falla fue una falla frágil. O sea, no fue una falla dúctil. Si hubiese sido una falla dúctil, la losa se deforma, no así tan brusca como ocurrió, y le permite a los que están ahí haber salido sin ningún tipo de situación. Pero, volviendo al tema del fuego, si las estructuras van a depender de las reparaciones que se hicieron, si las reparaciones que se hicieron fueron bien hechas, tomando en cuenta las situaciones, cómo se vuelve el concreto frágil, cómo los efectos que produce el fuego sobre el acero de refuerzo, entonces todo eso trae consigo el tipo de investigación que debió hacer. Desconozco si se hizo, desconozco qué reparación se hizo, pero hay otro tema también importante, y lo escribí en un chat de colegas. Si tú te fijas más al sur de donde estaba la obra, tú te vas a dar cuenta que tú tienes el océano, tú tienes el mar. El mar. Entonces, todo el mundo lo conoce, popularmente hablando, en los daños que produce el salitre en el El salitre, sí, se habla de salitre. Entonces nosotros en tecnología del concreto le llamamos cloruro. Es decir, que la obra estaba expuesta en un medio de exposición con alta concentración de cloruro. Y como ustedes mismos lo llaman el salitre, todo el mundo conoce y ha visto los daños que le produce el cloruro al concreto. ¿Qué pasa? En una de las fotografías yo pude ver que se levantó una viga prefabricada. Cuando tú tienes un elemento estructural como una viga prefabricada, esa viga tú la fabricas no in situ, tú la fabricas fuera de la obra y la ancla en la obra. Si, dependiendo de la posición del anclaje, si queda muy expuesto a los ataques de cloruro y ese anclaje falló, que esa sería una de las partes que habría que investigar, si el anclaje falló y el acero, el toroide del acero que tuviera expuesto en el anclaje sufrió corrosión, oxidación, es muy probable que eso pudiera ser parte de la consecuencia del colapso. Esa foto, ingeniero, que circula donde se ven varios finos, el que no sabe peca de dar información o de especular. El mismo Robinson hizo la mención de que muchas personas señalaban un fino sobre otro fino. ¿Eso en construcción se hace? Mira, por lo general toda obra de concreto tiene un techo, tiene un fino en el techo, que es precisamente para impermeabilizarlo, es decir, que no se produzcan infiltraciones de agua. Se ve, yo vi la fotografía, es cierto, se ven 4 o 5 capas cuando debieron de tener una capa. Entonces, por lo general, si se van a hacer reparaciones ya de fino porque hay infiltración, lo correcto es levantar esa capa, quitar el que tiene, quitar el viejo y poner una capa nueva. Y ese exceso de capas superpuestas una sobre otra, eso trae consigo que tú estás aumentando la carga muerta de la estructura. ¿Cuál es el grosor de ese fino? Porque yo decía 5. Por lo general puede ser 4 centímetros. Entonces, va a depender, lo correcto es en el análisis estructural, el estructuralista, por lo general establece un espesor de fino de techo. O sea, que Entonces, son debe cumplir con eso. 4 centímetros por 4 capas son 16 centímetros de cemento. Pero que tenía un exceso, entonces, la carga. Y si a eso, ingeniero, se le pone las unidades de aire, las plantas eléctricas, más la carga que tenía dentro de los andamios, los trozos, las luces, bueno, esa estructura, evidentemente, entonces ya toda la luz estaba comprometida. En esa parte se está incrementando la carga muerta, que muy probablemente no fueran las previstas en el diseño original. Si se modifica la carga que se tenía prevista en el diseño,
es obvio que tú no vas a cumplir con una estructura porque ya tú tienes una carga que es otra. Sí, ingeniero, una pregunta. En ese tipo de casos, en esa edificación ocurrió un incendio. ¿Qué tipo de reparaciones se deben hacer? ¿Cuál es el procedimiento correcto? O si hay algunos casos que lo que se requiere es una demolición, que hay algunas personas en redes sociales que dijeron que lo que correspondiera era demoler el edificio y hacerlo de nuevo. ¿Qué usted opina? La decisión la va a tomar los estudios patológicos que se hagan. Por ejemplo, en un fuego, cuando se produce un fuego, en medio del fuego llega el bombero. Y el bombero trae una manguera. ¿Qué tiene la manguera? Agua. Cuando tú tienes una superficie muy caliente y tú le lanzas agua, se produce lo que llamamos en lo técnico en concreto un choque térmico. Entonces, ese choque térmico en el concreto te fragmenta, tipo panal de abeja, la primera parte del concreto, lo que nosotros llamamos el recubrimiento. Y eso se vuelve quebradizo. Y el concreto, en función de la elevada temperatura o la temperatura que pudo haber estado expuesto, se va a quebrar como un panal de abeja y eso hace que el concreto pierda mucha resistencia. Por igual también, el acero también pierde resistencia y también se templa, porque tú tienes frío con calor o calor frío, entonces también el acero sufre. Y cuando tú le lanzas agua, en el caso del acero, el acero generalmente tiene cercano a un 2% de carbono. Entonces cuando tú le lanzas agua, esos carbonos se dispersan en el acero y le cambia la ductilidad. Como dije ahorita, la ductilidad es la capacidad que tú tienes de aplicarle carga en el caso del acero sin que se rompa. Ok, Antonio, hay un tema que en las investigaciones que hicimos con el equipo técnico nuestro, que una edificación como esa o como cualquier otra, ese tipo de estructura tienen una vida útil de 50 a 70 años. Háblanos, porque yo veo que Antonio cuando habla de radiografía, habla de tomografía, como que la ingeniería es como algo médico, que es un lenguaje que se entiende fácil. Pero el tema de la vida útil de esas estructuras, ¿es cierto que son 50, 70 años? Te voy a dar una respuesta que no es mía, es de uno de mis ídolos del área de concreto, el doctor Adam Neville. Esa misma pregunta se le hicieron al doctor Neville, que tuve el honor de conocer en Oro Concrete. Y él dijo, su respuesta fue, si el concreto está bien hecho, es para toda la vida. Uf. Va a depender del medio de exposición a que está expuesto. Es obvio que tiene que haber reparaciones. Entonces, cada cierto tiempo se deben de investigar si hay algunas evidencias patológicas y reparadas, pero reparadas correctamente. Hoy día, en el mundo de concreto, por ejemplo, antes, cuando yo comencé el ejercicio de la ingeniería, los maestros constructores y algunos ingenieros hacían trampa, lo que nosotros llamamos la cucaracha, que ustedes conocen en el concreto, que no es más eso vacío que se produce. Entonces, ¿qué hacían los que querían engañar al otro? Que la tapaban y la cucaracha no se ve. O sea, que son esos huecos que quedan porque no quedó bien vibrado, no queda bien compactado el concreto. Ya eso no se puede hacer. Hay tecnología hoy día, que en el caso de tomógrafo, hay otro equipo que se llama el Smash, que tú lo pasas y te dice dónde hay un defecto oculto. Oye bien, defecto oculto. O sea, tú tienes una pared, tú tienes un elemento de estructura X y tú pasas el equipo y te dice en qué zona y a qué profundidad hay un defecto. Entonces, entre el tema de tú, como parecido al médico, el médico hizo el análisis del pulmón, vio la tomografía y dice hay que operar. Pero yo tengo que perforar para ver cómo está el pulmón. Exactamente igualito que el concreto. Entonces, si no vamos a la práctica, ingeniero, sabemos que hay vida útil, que hay que hacer revisiones. A nivel de práctica, usted con toda su experiencia, no solamente en la práctica, sino también en la preparación profesional, ¿cada qué tiempo se supone que las autoridades deben de evaluar edificios para ver si cumplen con los requerimientos actuales o si hay que hacer un remozamiento? O sea, eso está establecido en República Dominicana. Cuando yo le respondo, Antonio, cuando hay una desgracia. Pero deja que me lo responda sin rodeos. Lamentablemente es así. O sea, no hay una regulación, no hay un organismo, no hay quien haga esas revisiones. No hay un parámetro, cada 30 años que yo sepa, aquí no se hace. Mira, la última vez que se habló de estructura y de
tener controles fue cuando se dio el derrumbe de La Vega. ¿Recuerda un edificio que colapsó? Una mueblería. Una mueblería colapsó. Y yo quería, precisamente, la misma línea de Patricia, Antonio. Yo sé que cuando se va a construir una nueva obra, me consta que existen los mecanismos desde el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Vivienda, existen los mecanismos para que la obra se haga bien hecha. Entonces, yo creo que la pregunta que hacía Patricia, después que se hace, no hay un organismo que le dé seguimiento, exceptuando cuando viene el problema, porque yo lo que creo que debería regularizarse. O sea, tú que vives de eso, de la ingeniería, hay organismos en el gobierno que le den seguimiento continuo, o sea, entiéndase, supervisiones continuas obligatorias. ¿No existe eso? ¿O sí? No. En Estados Unidos creo que se hacen cada 5 años. ¿Usted recuerda? ¿Tú recuerdas en Estados Unidos? Sin catástrofe. ¿Perdón? Sin catástrofe, o sea, claro, se hacen obligatorias. Claro, son obligatorias. Por ejemplo, yo conozco un caso de un laboratorio famoso en Illinois, Chicago, que se le paga para que hagan investigaciones científicas. Y ellos tienen, por ejemplo, obras como presa, puente. O sea, ellos eligen las obras de mayor importancia y la evalúan. Mira. Aquí pasó, perdóname Patricia, aquí pasó un caso, no sé si lo recuerda, cuando se cayó el edificio que se estaba construyendo al lado de la metro. El cine, estaba en el Estrella cine. Sadalá. El cine, la de Huacalito. Exactamente. Que Y el hotel recién inaugurado. El la Huacalito tiene 50 y pico de años. Exacto. Cuando Tomás, me dijeron ¿dónde que tú dura de vas? 50 a 70, Tomás Peña, que trabaja en el Huacalito, estaba preocupado. Pero Mira, ya usted dijo que eso es para toda la vida. Vamos a comerciales y voy a dejar una pregunta en el aire para que usted nos responda cuando volvamos. Y es el tema de las tarifas para revisiones que sí tienen algunos ayuntamientos, para ver si en su experiencia usted conoce de alguna ejecución de la misma. Pero vamos a cumplir con nuestros patrocinadores. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso conversando con nuestro invitado de hoy, ingeniero civil especialista en estructuras y en concreto. Y dejamos una pregunta en el aire, y es el tema de las revisiones periódicas a las obras ya realizadas. Recuerdo que se dieron pininos en la alcaldía de Santiago, en la gestión de Abel, a través del cuerpo de bomberos, pero sin los equipos, sin los recursos, a raíz de explosiones y siniestros que pasaron en Santiago. A nivel técnico, ya a nivel profesional, ¿existen ese tipo de revisiones? El MIBET realiza revisiones, antes también lo hacía el Ministerio de Obras Públicas, cuando se solicitaban o cuando se hacía necesario una modificación de una estructura. A propósito, nunca he coincidido, no he estado de acuerdo en la forma como se hacen esas evaluaciones. Por lo siguiente, la que he visto, por lo general, viene un estructuralista y te señala, mira, en esta zona es el momento máximo, aquí en esta zona es constante máximo, donde el momento es más. Yo quiero núcleo de ahí, o quiero radiografía de ahí. Yo entiendo que ese no es el paso correcto. Yo entiendo que el primer paso, y así se hace donde me entrené en Illinois, Chicago. Lo primero que se debe de hacer es una evaluación con método NDT, que quiere decir no destructivo, para evaluar cómo está internamente la estructura. Es decir, llegó el paciente al médico, se le hace radiografía, se le hace tomografía y determinamos cómo está el paciente. Completa, la estructura completa, no muestras. Completo. Ya luego visto con imágenes cómo está el paciente, entonces se procede ya con las pruebas destructivas, extracción de núcleo, prueba de resistencia, para tú hacer una evaluación correcta. Ese es mi parecer, y a mis amigos de Departamento y Normas y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas que me conocen, siempre ese ha sido mi mensaje. Atención, Obras Públicas. Ingeniero, una pregunta. Se ven en las redes sociales unos videos, dicen que de unas semanas atrás del incidente, donde están barriendo presuntamente unos escombros del techo. ¿Usted entiende que este tipo de accidente, la obra da algunas señales antes de que suceda el hecho? ¿O puede pasar que simplemente ocurre el accidente sin dar ningún tipo de señal? Claro que eso es una señal, claro que sí. En el caso de la discoteca, yo llegué a esa discoteca. Bueno, y se ve en el techo también como que el techo está curvo. Con grietas y grietas. Si estaba curvo, no, esa imagen no la vi. Es probable de una manifestación de una flexión. Pero las partículas que se cayeron, habría que ver si vienen, porque yo no sé, desconozco si tenía plafón. Generalmente las discotecas tienen
le ponen unos paneles para que sea antirruido. Yo Aislantes. desconozco si esa parte existía, porque si la tenía sobre techo, uno no sé si viene de plafón o viene de concreto. Claro, porque se veía Pero como- obviamente si viene de concreto es un síntoma, es una señal. pues se veían paneles negros que regularmente se ponen aislantes de sonido porque eso no es una zona lejana a la ciudad. O sea que hay que hacerle el análisis a ese paciente para poder determinar. Yo creo que de la experiencia, sobre todo las escorias, los fragmentos, ponerlo en un lugar donde se puedan hacer evaluaciones científicas. ¿Tú sabes qué es lo que yo creo, Antonio? Que hemos visto que cuando suceden los siniestros es cuando se le pone atención al problema. Y de verdad que tú decirme que aquí hay estructuras en Santiago y en la capital que tienen que ser intervenidas. Por ejemplo, tengo un caso en Santiago que es el caso de los bomberos. ¿Tú has pasado por el edificio de los bomberos? ¿Y qué le pasa al edificio de los bomberos? Antonio es estructuralista. Antonio, tú has ido a los bomberos. ¿Qué tú opinas de esa edificación, el Huacalito? O sea, te hablo de edificaciones que yo entiendo que tienen bastante tiempo y tienen que ser revisadas. Si no, pero ¿cuál es tu opinión de esa estructura que tienen más de 50, 60 y 70 años, que son ocupadas por mucha gente? De los bomberos, yo siempre he dicho que ante un eventual sismo importante podemos quedarnos sin bomberos. Es decir, que la ciudadanía tenga que ir a rescatar los bomberos, que debía ser al revés. O sea, Los bomberos salían a rescatar. La edificación de los bomberos. Yo creo que nos quedamos sin bomberos. Ay, Dios mío, esa información. Pero, Ingeniero, pero y se el pudiera Huacalito, ingeniero, por eso, y el Huacalito, porque yo trabajo ahí. Mira, Si yo, no, no- yo yo llamo he ido, para al- buscar yo he ido al, otro Gua- local. al Huacalito, estructuralmente no lo conozco, por fuera lo he visto, pero sí recuerdo que fue una obra que esa zona está sobre fundaciones profundas. Fundaciones se cayó profundas una son estructura, pilotes, un son vecino. pilotes, o sea, está apoyada sobre pilotes. En esa parte no te preocupes. Ah, ok. Yo le voy a decir una cosa, como dijo Robinson, penosamente, nosotros ponemos candado después que nos roban. Así es. Esta tragedia nacional enlutece también de manera directa la familia de nuestro ministro de Obras Públicas. Así Su es. único hijo falleció en esa discoteca. Entiendo que debe ser de interés personal, de su compromiso social con la trayectoria y la trascendencia que tiene el ingeniero Eduardo Estrella, de entonces evaluar, hacer una lista de edificaciones, de estructuras. Circuló a raíz de esto un puente que tenga unas condiciones de corrosión, el acero. Yo creo que es el momento de que ante esto entonces pongamos el candado a nivel de ingeniería. Mira, con relación al puente, volviendo atrás lo que decía de Huacalito, Ajá. obviamente que esté fundada sobre pilote no significa que no debe ser revisada. Con respecto al puente que tú haces referencia, cuando yo vine de Illinois, Chicago, recuerdo que escribí un artículo para una revista de una empresa importante de Santiago y yo redacté un artículo lo titulé y sobre, obviamente, sobre lo que me entrené, evaluaciones de concreto de estructuras existentes. Y yo puse como referencia ese puente. ¿En Porque serio? tú verás, en el 2012 te estoy hablando. O sea, tenemos 13 años que yo lo dije y lo vi. Y lo mencioné en esa revista. Antonio, a nivel de República Dominicana y la ingeniería, ¿cómo tú ves el avance tecnológico en las construcciones? Los riesgos, por ejemplo, tú sabes que aquí tenemos muchas fallas, aquí se han dado algunos terremotos, algunos temblores. ¿Estamos nosotros preparados como país a nivel de la ingeniería civil para ese tipo de megaproyectos? Aquí veo que hay torres ya de 15, de 20 pisos. O sea, háblame tu opinión como técnico del ejercicio de los ingenieros civiles en capital, la parte este de la capital que se está ahora hablando de megaproyectos. ¿Estamos preparados nosotros para eso? Sí, República Dominicana se hace muy buena ingeniería. Y hay muy buena capacidad técnica. Con alguna falla en algunas partes, pero yo entiendo que sí. O sea, que técnicamente estamos preparados. Sí, sí, República ¿Y la Dominicana. supervisión? La supervisión también. La supervisión también.
Entiendo que faltan algunas cosas que deben ser mejor evaluadas, que siempre hay que mejorar. No somos perfectos, pero yo entiendo que sí, que en República Dominicana, no, estoy seguro, en República Dominicana hay muy buenos profesionales, hay muy buena capacidad técnica y se hace una buena ingeniería, hay una buena práctica. Y en el caso, ingeniero, específicamente de Santiago, que tenemos una falla sísmica cerca que afecta a algunos sectores de la ciudad de Santiago. La isla entera es falla sísmica. Sí. La isla entera. Sí. Tú tienes, Nosotros con respecto a también. Santiago, tú tienes la cordillera, la Sedentro- falla septentrional, Correcto. que está al norte. Y pasa muy cerca aquí de Gurabo. la zona de Se hundió Gurabo. Santiago Viejo. Que por ejemplo Exacto. en Gurabo no vemos Pero todo. también al sur, pasando un poquito más allá, cercano a Cemento Cibao, tú tienes la falla Lipaniola. Pero está en Bonao, al sureste, está la falla de Bonao. Un poquito más al norte de ahí está la falla de Atillo. Más al norte de la septentrional está la falla Camus en Puerto Plata. O sea que a la hora de construir todos esos factores, un buen constructor tiene que hacer su debido estudio de suelo, sismográfico, y para poder tener una buena estructura. Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, tú me mencionas como estructuralista. Ciertamente yo estudié estructura, sin embargo, la vida me llevó a la geotecnia y al concreto, que son temas que me apasionan, de verdad. Nosotros cuando evaluamos, hacemos un estudio de suelo, una de las condiciones que tenemos que cumplir es clasificar el tipo de suelo. En función de sitio de suelo, se elabora lo que es el efecto sísmico de la estructura que tú vas a diseñar. Y va a ser función del sitio, va a ser función del suelo y va a ser función del uso que se le va a dar. Por ejemplo, obra prioritaria de importancia, acueducto, asientos del presidente, asientos de los síndicos, tienen el nivel 1. O sea, el uso es clasificación 1. O sea, son estructuras que no pueden fallar. Ante un evento sísmico no puede fallar. Acuérdate que en el sismo de Haití de 2010, Sí. El Palacio. el Palacio Presidencial de Sí, Haití se Palacio. cayó. En una zona sísmica, el Palacio de la Presidencia, la estación de bomberos, la policía, Hospitales. hospital, eso no puede colapsar. Yo creo que esta experiencia y la participación tuya, Antonio, de verdad que quiero que por favor la gente sepa que Antonio, además de venir a este programa a informar al país, también tiene su empresa llamada Rodríguez, ¿cómo se llama, Antonio? Ingeniero Antonio Rodríguez Asociado, tiene mi nombre. Y el teléfono de la empresa, tengo que por lo menos compensar a Antonio, si se puede poner en pantalla. Claro, claro. ¿Se puede poner en pantalla? Claro, tú puedes poner el mío, 809-223-2438. 809-223 2438. 2438. Usa redes Ingeniero, sociales. ¿Perdón? ¿Usted usa redes sociales? Sí. Su empresa. Así que Sí, se busca así en mismo, Instagram. ingeniero Antonio. Exacto. Oh, perfecto. En Antonio, Instagram. perdóname, Tomás. Dentro de las empresas que tú has trabajado en tu historial, ¿puedes mencionar algunas? Si no tiene algún problema con la parte ética. O si usted no quiere, se la menciono yo porque yo me aprendí su currículum. Sí, tú puedes mencionar. O de Brecht en algunas obras, Sí. la Barrigol, la Sí. Falcon Bridge. Sí. Usted ve que yo hice mi tarea. Ay, sí, sí, así es. Ingeniero, una pregunta. ¿Se ha criticado en algunas ocasiones la ciudad de Santiago en cuanto a urbanismo? Que Santiago ha estado creciendo, pero no ha estado creciendo de manera organizada. Entonces me gustaría saber, usted como conocedor de la materia, ¿cuál sería la zona específica de Santiago que sería más apta para las construcciones verticales, estas grandes obras? ¿Y en cuáles zonas usted no recomendaría que se creen torres? Mira, yo tengo muchos estudios que he hecho. Yo he hecho perforaciones en el país entero. Yo tengo miedo. Perforaciones geotécnicas. En Santiago hay varias zonas que no me atrevo a decir aquí públicamente, que están sectorizadas. Tú tienes, por ejemplo, hay una zona que tú tienes arcilla blanda, arcillas expansivas, hasta primero 8 metros. O sea, desde el nivel de suelo natural hasta 8 metros para abajo, es suelo blando. Y ya luego aparece una formación sedimentaria que es una lutita gris verdosa, que es una roca blanda. La zona, por ejemplo, hacia Gurabo, donde está más cercano a la falla, sin embargo, el suelo es mejor. Pero aparecen estructuras
falladas que tú ves que están formadas por pliegue. Hay otra zona más hacia el oeste, la zona del río Ya, que son zonas que tú tienes suelos granulares, son arena, y son materiales que tú tienes que verlo distinto, incluso en el análisis es distinto. Para el análisis, para fines de tú calcular los parámetros dinámicos, sísmicos, para diseño, los parámetros son distintos. Pero O sea, el centro, es muy errático el suelo en Santiago. Antonio, hablando en la misma tesitura de lo que decía Tomás, el centro de Santiago, entiéndase la Española, Villa Olga, Los Jardines, están aptos la para Trinitaria, crecer la vertical. Esmeralda. Sí. O sea, ¿y por qué yo veo que hay tantas regulaciones y en la capital sucede también eso? Que se supone que no se puede crecer más de 8 niveles No. o 10 niveles. No. Esos son, vamos a decir, procedimientos burocráticos para extorsionar a los constructores. Yo no diría extorsionar. Tú tienes... Pero si el terreno es hábil y la tendencia No, pero es que hay crecer, técnica. Es que hay técnica. Si el suelo es... nosotros llamamos desde el punto de vista de construcción, porque desde el punto de vista de construcción puede ser suelo muy malo, pero a lo mejor para agricultura es muy bueno. ok. Entonces, por ejemplo, en la zona de Licea y medio, en esa zona, que es una zona... Agrícola. No, que tú, aparte de que tú tienes arcillas blandas, presencia de agua, son suelos blandos. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer una torre grande, porque hay métodos. O sea, lo que te va a hacer más caro... Si hay presupuesto, se puede construir hasta en el mar. Yo recuerdo un profesor que siempre me decía, y lo uso como cliché cuando me toca, en ingeniería todo se puede hacer. Va a depender de los recursos que tú tengas. No, lo que pasa, Robinson, es que también hay un tema de ordenamiento territorial y esas regulaciones que son muy viejas, se concebían las urbanizaciones, por ejemplo, los jardines, meramente familiar, de viviendas unifamiliares. Entonces eso hay que irlo cambiando Claro, a través de los ayuntamientos. claro. Pero entonces ahí encuentran problemas con las juntas de vecinos, que si tú tenías una zona que era puramente de casa y ahora te están haciendo una torre en lo que tú tenías un patio o donde habían 5 carros, ahora van a haber 50, pues hay que ponerse todos de acuerdo para ese crecimiento de ordenamiento territorial. No es un tema de construcción, es un tema de sociedad, que hay que transparentar, socializar y hacer acuerdos. Es ahí que está el tema, tú dices, de que no se puede hacer edificios de más de 4 plantas y demás. Donde yo vivo, antes habían 2 viviendas, 2 familias. Donde ahora ahí mismo se construyó una torre y vivimos 40 familias. ¿Entiendes? Entonces Entonces, ahí entran los servicios básicos, electricidad, acueducto. Correcto. La misma tubería de agua que le daba a 2 eso casas, sí. ahora le da No, a imagínate El visitas. tránsito. vivienda. Si hay 40 familias, hay por lo menos 80 vehículos. No, ahí. y visitas. Imagínate un sábado que en esas 40 casas haya una visita. Donde, entonces, en el mismo pedacito de tierra. Es Así un es. tema ya de, no es de construcción per se, es un tema de sociedad, de ordenamiento territorial, de crecimiento, que es más complejo. Pero como dice el ingeniero, en construcción todo se puede, depende de los recursos. Y Mira, nosotros no debemos de escatimar recursos en nosotros materia de verdad, construcción. Patricia, que hemos hecho una terapia y de verdad que el programa que no se iba a hacer, pero cuando conseguimos al ingeniero Antonio, nos dimos cuenta de que hacía falta. Hemos hablado de todo un poco. Nos salimos del tema central, que era el tema del colapso del YEC. Pero para mí quedó algo pendiente. Ahora fuera del aire estaba viendo unas imágenes de cómo quedó tan limpio en la zona de esos escombros donde fueron a parar. Y creo que tú mencionaste algo al respecto. Yo espero que el gobierno, y lo digo porque estoy en mi gobierno, que mi gobierno haga un análisis profundo, así como escuchaba Antonio con el tema de como si fueran médicos, de tomografía, de análisis, para que se determine si realmente el colapso de lo que sucedió ahí fue por negligencia o fue por falta de atenciones, Imprudencia. si hay responsabilidad, si no la hay, si existió en la historia de esa construcción interés de investigar, de profundizar, si del incendio para acá se hizo un análisis profundo. Escuché la fiscalía que estaba hablando de eso, o sea que al final lo que nosotros entendemos, no hay forma
no habrá forma, porque escuché un comunicador medio morboso diciendo que el dueño de la propiedad no tenía con qué pagar. Es verdad que no hay forma con qué pagar una vida humana. No hay forma Más de con qué 200 pagarla. vidas. Lo que único que le queda a la familia es saber que lo que pasó fue una simple tragedia natural, porque hubo un derrumbe que colapsó y no que hubo manos de negligencia en esa edificación. Natural no es un desastre no natural y así es catalogado porque fue el colapso de una estructura que no fue durante un sismo o un elemento de la naturaleza. Entonces no es natural, es no natural. Sin embargo, como tú bien dices, para tranquilidad del pueblo, del país, de las familias, del mundo, se debe de hacer una investigación. Yo entiendo que el colapso de esa losa ha dado un aviso. Y además de un aviso, que por favor, que las escorias de concreto, los bloques, los fragmentos, que no lo boten. Que como dicen los médicos, los muertos son los que más hablan. Esos escombros que están ahí también hablan. Siempre que se haga una correcta investigación. Y que sirva para sentar las bases para que situaciones futuras puedan preverse. ¿El CODIA interviene en este tipo de investigaciones? ¿Perdón? ¿El CODIA interviene? Claro. O sea, que dentro de la investigación que haga el Ministerio Público, que está haciendo el Ministerio Público, el CODIA tiene dentro de sus normas, tiene participación en ese tipo de siniestros. Sí, el CODIA debe participar. No, es que deben participar todas las instituciones. Incluso, yo me propuse no decirlo, la Cámara de Diputados y en mi persona como legislador que soy, hay que legislar y crear un marco legal para que, como en Estados Unidos tú mencionabas, Antonio ahorita, que sea obligatorio una licencia de supervisión cada X tiempo, porque de verdad no puede ser que nosotros estemos tomando el toro por los cuernos justamente cuando viene el problema. Cuando llega el problema es que todo el mundo está atento y viendo qué pasa. O sea, yo creo que nosotros tenemos que crear el marco legal de que exista la licencia, pero sobre todo para esos lugares, para esos deportes. Yo escuché unos rumores, porque la gente en las redes habla de todo, del Palacio de los Deportes, o creo que es el pabellón de voleibol, algo así que tiene algunas fallas. O sea, y no puede ser posible que donde se reúnen 500, 1000, 2000, 10.000 personas, 5.000, 25.000. 25.000 personas esté sujeto. El Estadio Cibao, por ejemplo, ¿cuántos años no tiene? Y se ha remodelado por la cara bonita, como usted decía, Antonio. Yo creo que debe existir la obligatoriedad para que esos espacios públicos y privados, donde se acumula gente, tengan licencia y que cada cierto tiempo tengan que hacerse una revisión desde el Estado Dominicano. Tú recuerdas en Estados Unidos, me llega a la memoria con tu comentario, hace algunos 15, 20 años, quizá más, de unos puentes que colapsaron. En Detroit, en Michigan, colapsaron unos puentes. Y fue prácticamente en cadena en Estados Unidos. Entiendo que a raíz de ahí es de carácter obligatorio, cada cierto tiempo, hacer una especie de inspectoría, de ver cómo está. Es que debe ser así, debe ser así. Ahora, volviendo atrás, en esas edificaciones viejas, por ejemplo, el reglamento sísmico, antes, para el diseño, yo recuerdo un profesor muy famoso, Reginald García, yo tuve el honor de ser alumno de Reginald, fue mi profesor, y recuerdo que el espectro de respuesta sísmica en el rango elástico para diseño estructural era un 10% de la gravedad que se tomaba. Eso era un 10%. Y yo recuerdo el espectro de respuesta. Hoy eso no es así. Hoy obedece a un análisis. Y hay un código, hay un reglamento. Bueno, que se aplica. El tiempo en la televisión se nos agota. Ha sido muy interesante y le debemos agradecer porque dentro de la tragedia que enlutece el país y que nos afecta de manera personal a cada uno de nosotros, pues pudimos hacer un paréntesis, aprender, conocer y distraernos un poco con tanta información valiosa. Gracias por estar aquí y a todos ustedes desde sus hogares por seguirnos. Recuerden nuestras redes Sin Rodeo en Instagram, en nuestro canal de YouTube y pueden ver nuestros cortes a través de los 3 canales que transmiten nuestro programa Megavisión, Teleunión y Luna TV. Hasta la próxima semana.